buenos días a todos los radioescuchas de Radio Renacer. Bendecimos la vida de todos aquellos que ya están en sintonía o han estado en sintonía de Radio Renacer. También ya estamos para iniciar. Hay unos minutitos antes. Hoy tenemos un poco más de tiempo. Vamos a predicar la palabra del Señor y quiero que compartan. Y esto de predicar por acá también pues nos beneficia a todos, aún con las redes sociales ahora. Si alguien tiene alguna duda o tiene algo que quiera saber conforme a la palabra, o que también pues acá estamos nosotros para poder también pues recibir su mensajito. Escriba un mensajito ahí para que usted pueda hacer alguna interrogante, algo conforme a la palabra, o quiere usted pues que podamos orar por su vida. Bendigo a todos los que están ahí conectados ya: Mana Yolanda, Mana Junior, Mana Solita, Mana Lady, a todos los hermanos que ya están conectados. Siempre hay sintonía fiel, saben, ahí estamos siempre compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y también ahí desde muy de mañana están. Compartan esa transmisión y ustedes también son pues esos pregoneros de la palabra del Señor. Parece que hay un feedback ahí que se mete en el micrófono. Así que estamos ya acá en Radio Renacer 590 y también estamos en las páginas de Misionera Renacer y en la página personal mía. Ahí estamos. Bendecimos la vida de Mana Blasina Miralda, allá hasta los Estados Unidos. Mana Solita, bendiciones ahí a usted y a su familia. Hoy vamos a hablar de algo que nos ha inquietado siempre y que debe inquietar a todos aquellos y cada uno de los que somos parte. Bendiciones, Mana Blasina, a Estados Unidos, allá. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su familia también. Comparta la transmisión para que pueda llegar a mucha más audiencia ahí también. Estamos por la Misionera del Aire, por Radio Renacer, la 590, también estamos ahí. Y ahí está también. Ahí estamos también en la página web. Comparta esa transmisión, compártala, y también usted va a llegar a mucha gente también. Ahí están entrando a la página de Misionera Renacer también. Así que estamos acá con la única meta o el único propósito de poder compartir la palabra del Señor. Yo quiero que ustedes se abrochen bien los cinturones ahí en su casa. Yo sé que hay gente que está haciendo su oficio, sus labores, pero también está escuchando la radio. Otros están ahí también teniendo pues en su página están transmitiendo, están viendo la transmisión de este programa también. Hoy vamos a hablar, y para ello siempre usamos la Biblia. Obviamente me gusta siempre tener como base, no de lo que yo quiera venir a hablar, no, para nada, sino que mi guía, mi manual o mi dirección tiene que ser la palabra del Señor. No es lo que yo quiera venir a decir acá, no es lo que yo prepare para venir a hablar o a cuestionar a alguien. No, es la palabra la que nos direcciona, es la palabra la que nos da esa guía y esos parámetros para poder llevarlos a cabo conforme a ella. Y hoy ustedes se van a preguntar, y este sale por un lado hoy, sale por otro lado mañana. Pues obviamente la palabra nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay palabras de Dios. Yo no sé, mucha gente dice, pero no, yo no sé qué hay que predicar. ¿Cómo que no hay que predicar? Hay mucha palabra, y en la palabra de Dios encontramos vida, encontramos esa medicina. Hoy vamos a hablar de algo que debe a nosotros de verdad inquietarnos, debe a nosotros realmente hacernos meditar, reflexionar y autoanalizarnos. ¿Por qué? Usted envíe un mensajito ahí y pregunte algunas cosas que conforme a la palabra no puede entender. Hay tanta gente, pastores aún también, que están mirando o están siguiendo esta transmisión,
y estamos todos para aprender. Yo nunca voy a creer que lo sé todo de ninguna manera. Siempre voy a considerar que soy uno o soy el más pequeñito de aquellos que quiere servir al Señor. Siempre voy a querer estar allá en el fondo, en el piso, porque es ahí donde Dios se agrada de cada uno cuando nosotros creemos que necesitamos, que somos vasos o vasijas de barro para que Dios pueda depositar sus tesoros ahí. Pero esos vasos de barro también están propensos a poder ser quebrados. Por eso no tenemos que exaltarnos nosotros aquí en esta tierra. Pero vamos a hablar hoy de la palabra. Son las 7:30. Por ahí no puedo, alcanzo a ver la hora exactamente, pero son las 7:31 minutos. Tenemos 29 minutos para poder hablar de la palabra del Señor. Pero para eso hoy tomo de base también aquel pasaje de un hombre, de un joven preparado por aquel libertador de Israel, aquel llamado Moisés, y que siguió sus pasos. Hablo de Josué, hablo de aquel hombre en el cual repartió las tierras cuando llegaron a la tierra prometida. En ese momento había cumplido por el cual Dios había llamado a Moisés también, y había tomado la vida de Josué para poder llevar a todos los israelitas adentro de aquella tierra prometida. Pero vamos nosotros a encontrar acá algo que la gente está muy dada y está muy propensa a hacer. Y Josué en el capítulo 24 dijo algo en el cual dejó bien claro, y hoy también yo he titulado este mensaje para poder predicarlo en esta mañana: ¿a cuál Dios tú quieres servir? Oiga esto: ¿a cuál Dios tú quieres servir? ¿O a cuál Dios tú sirves? Como usted quiera comprender ese título o ese tema, como usted le quiera llamar en esta mañana. Y para eso yo voy a ir a la palabra de Dios, y lo voy a hacer honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí en el capítulo 24, verso 15 de Josué. Y dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses, y usted note algo acá, si dice si a los dioses, pero con D minúscula, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Una vez más venimos para poder hablar de tu palabra, Dios mío. Una vez más venimos para poder humillarnos delante de ti, Señor. Ahí, Padre, queremos que tú seas nuestro ayudador, que tú seas nuestro, aquel Dios protector, que tú seas aquel Dios que nos va a dirigir, aquel Dios que va a hablar por medio de nuestra vida, Señor amado. Hoy queremos hablar de tu palabra una vez más. Señor, abre el entendimiento, el corazón y todo el ser de aquel que está escuchando, de aquel que no te tiene a ti, Señor, pero también necesita una palabra. Padre, en esta mañana hablamos de tu esencia, de tu palabra, Señor. Hoy creemos, Señor amado, que solo en tu fuerza, que solo en tu voluntad nosotros podemos ser más que vencedores. Padre, nos humillamos delante de tu presencia, Dios mío, para que tú puedas hablar a toda aquella audiencia, a todos aquellos que están siguiendo este programa, Dios, para que tú puedas hablar y puedas decirnos cuál es tu voluntad. Padre, gracias te doy en esta hora. Es hermoso el hablar de tu palabra, y por eso te damos gloria y honra, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro estandarte, porque tú eres ese Dios poderoso, el cual siempre queremos que vaya con nuestra vida. Padre, hoy háblanos, designóranos, sácanos de la ignorancia en la cual podemos estar, y tu palabra, Señor, va a hablarnos a través de tus designios y de tu voluntad. Hoy queremos enseñar y que tú nos enseñes, Padre, el camino de la verdad que está ahí en tu poderosa palabra. Gracias, oh Dios, en esta hora te damos.
Mire, esto, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos verdades poderosas, verdades maravillosas. Y yo quiero hoy hablar de esto. ¿Cuánta gente habla de idolatría? ¿Cuánta gente habla de dioses ajenos, de ídolos, de imágenes y de todas esas cosas? Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, encuentro algo maravilloso, encuentro algo poderoso, que desde la antigüedad o desde tiempos pero muy atrás. Bendiciones a todos aquellos que se conectan, hermano y amigo Olvi. Bendiciones, hermano Juan Martín, hermana Zaira. Bendecimos su vida, bendecimos sus familias en esta mañana. Aquí nosotros hemos titulado este mensaje de esa manera: ¿a cuál Dios quiere servir? Pero tú vas a preguntarte: ¿y a cuál Dios estoy sirviendo entonces? Debemos encontrar esa verdad en la Biblia, y es que podemos tener dioses, y muchas veces cuestionamos, muchas veces nosotros criticamos a aquellas personas que están venerando o se inclinan delante de imágenes o esculturas. Pero también nosotros en la vida cristiana, y cuando hablo de eso es porque nosotros también nos creemos cristianos evangélicos, más debemos llamarnos seguidores de Jesús o discípulos de Jesús. Pero nosotros debemos entender algo. Ahí, a todos aquellos que están conectados, gracias. Bendecimos la vida de ahí el propietario del Pistón de Oro, también está conectado ahí. Bendigo su vida, la vida de toda su familia, y sus proyectos sean bendecidos de parte de Dios. Acá encontramos en este pasaje que Josué tiene bien claro o tiene bien definido cuál es su Dios. Hoy en esta hora yo quiero remontarme a algo también que Dios establece a través de aquellos 10 mandamientos dados en el Sinaí, aquel pacto sinaítico que es dado en el monte a Moisés, y establece algo claramente, y dice en el verso 2 de Éxodo 20. ¿Por qué siempre hablo de la Biblia? Porque la Biblia es aquel manual, es aquella brújula por la cual yo me puedo regir y puedo llegar a un puerto seguro. Aquí dice Éxodo 20: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice acá el verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Dice el verso 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oiga, no las venerarás. Así dice la palabra. Y dice acá también: ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa palabra aborrecer es amar menos. Esa palabra aborrecer significa quitar del primer lugar a Dios. Esa palabra aborrecer significa que hemos quitado el primer lugar a Dios. Pero hoy en esta hora yo te quiero decir que el Dios que tú estás sirviendo quizás no sea tan solamente una escultura, tan solamente sea una imagen, tan solamente sea una fotografía. Quizás la vida también te ha hecho amar más el dinero, te ha hecho amar más a una persona. Quizás puesto tu fe en aquellas cosas que no tienen nada que ver con ese primer lugar que le pertenece y que debe ser para Dios. Pero tú, ¿qué quieres decir en esta mañana? Es que criticamos y cuestionamos a aquellas personas que están venerando o que se están inclinando delante de aquellas esfinges, delante de aquellas imágenes. Pero nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, porque yo no digo
y con temblor. Ayer falleció un hombre que se llamaba Maradona, y cuánta gente estaba también ayer estaban subiendo cosas que le dolía, que estaban sintiendo aquellas situaciones porque han hecho de ese hombre un ídolo. Hoy te quiero decir también, eso también te aparta de la misma voluntad de Dios, eso te aparta de aquella misericordia de Dios. Eso es idolatría, eso es estar venerando algo que no tiene un valor delante de Dios. Muchos cristianos ayer lo miraba hasta lagrimeando, hasta diciendo cosas, porque creen que ese es su Dios, porque han creído que ese es su Dios. Y le estoy diciendo con propiedad, lo estoy diciendo yo que estuve más de 20 años ligado al fútbol, lo estoy diciendo yo que tengo un montón de tiempo que viví, que estuve viviendo en el fútbol, pero no voy a venerar, tampoco voy a hacer altar a cosas que no tienen relevancia delante de Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿El dinero? ¿La fotografía de un billete? ¿Ese es tu Dios? Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que llevar a cabo aquella faena para llevar pan a nuestra casa, llevar pan a nuestra familia, para llevar el alimento, el sustento. Pero ¿quién es nuestro Dios? ¿Qué está dentro del corazón? Dice que no podemos amar a dos señores. La palabra es muy clara y dice que no podemos nosotros amar a dos señores. Si estimamos a uno, desestimaremos al otro. Cuando nuestra vida, cuando nuestro corazón se inclina en determinada cosa, ahí hemos cambiado aquella voluntad de Dios. Ojo, mucho cuidado, cuando nosotros apartamos la voluntad de Dios de nuestra vida, entonces estamos en idolatría. Aquel hombre llamado Saúl apartó la obediencia que tenía que tener a Dios por seguir algo que su corazón y su mismo pueblo le estaba pidiendo, y eso se le tomó como pecado de divinación, como aquellas cosas que no eran agradables a Dios. Por eso lo desechó. Por eso lo desechó, por haber desobedecido a la palabra de Dios. Y usted me puede decir en esta mañana, usted me puede decir, pero las imágenes, aquellas cosas están para que nosotros podamos llevarle altar, podamos venerar. No, no es cierto. Pero en el Antiguo Testamento habla que hubo una serpiente de bronce en la cual Dios mandó a Moisés a llevarla a cabo. Pero en el capítulo 18 del segundo libro de Reyes, también el rey Ezequías lo destruyó. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban dando adoración, estaban quemando incienso, estaban haciendo altar en los lugares altos. Aquella serpiente de bronce, no te equivoques, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no está para poder establecer la gloria y compartirla con otro. No, Dios es fuerte y es celoso. Ese Dios debemos servir. Debemos servir a ese Dios. ¿Quién es tu Dios? Messi, Cristiano Ronaldo, Olimpia, Ottawa, Vida, Maratón, Real Madrid, Barcelona, Inter, Juventus. Te lo estoy diciendo para que tú sepas que estoy hablando con propiedad de esto. ¿Quién es tu Dios? O por lo otro, el billete de a 500, el de a 100, el de a 50, ¿cuál es tu Dios? La gente piensa que la idolatría o aquellas cosas que nosotros tenemos como Dios solo puede ser las estatuas, las esculturas y las imágenes. No, también esas cosas inanimadas también tienen aquello que pueden ocupar el primer lugar, y estamos aborreciendo a Dios. Estamos aborreciendo a Dios. Ojo, mucho cuidado con esto. Dios fue claro y Josué lo dijo: escojan ustedes. Yo no sé a ustedes a qué quieren servir. Yo no sé a ustedes a qué Dios quieren servir. Si al de que sirvieron sus padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Josué decía eso, lo estaba diciendo con propiedad. Cuando Josué estaba hablando de eso, está diciéndole: ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, pero yo y mi casa vamos a servir al Dios que
conocemos, al Dios que nos sacó de la esclavitud, al Dios que hizo abrir el mar rojo, al Dios que nos dio agua en el desierto, al Dios que nos dio maná en vez de pan en el desierto. A ese Dios vamos a servir. ¿A cuál Dios te está sirviendo? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Pero ¿y este hombre que está hablando? Este hombre que está diciendo: yo no tengo ídolos, yo no tengo fotos, yo no tengo esto. Pero quizá estás inclinado delante de la plata. Quizá estás inclinado delante del dinero. Quizá pierdes la cordura cuando no andas plata en la bolsa. Quizá pierdes aquella situación de paz y gozo cuando no tienes dinero en tu bolsa o está faltando algo en tu cocina. Quizá porque has puesto tu mirada tan solamente en el dinero y no confías en aquel Dios de provisión. Quizá has puesto tu mirada en aquellas cosas que no te van a dar respuesta, más que la voluntad misma de Dios será hecha en tu vida. De ese Dios te hablo, de ese Dios vivo, de ese Dios que está y estará vivo siempre. A ese Dios yo quiero servir. A ese Dios yo quiero darle honra. A ese Dios quiero honrar. A ese Dios quiero darle alabanza. A ese Dios dijo en el Salmo 138, verso 1 al 3, habla maravillosamente David y dice: te alabaré, oh Jehová, te alabaré, mi Dios, de todo corazón. Cantaré delante de los dioses. Así lo dice David. ¿Por qué? Porque él reconocía un solo Dios. Porque él sabía que el hombre conforme al corazón de Dios sabía quién era su Dios. Hoy debemos saber quién es nuestro Dios. Porque están viniendo todas las pestes, porque hay destrucción contra esta humanidad. Nos preguntamos: ay, que pase esto, que pase el otro, pero le hacemos altar, lloramos por cosas que no tenemos que llorar, pero delante de Dios no lloramos, delante de Dios no le rendimos culto, a Dios no le rendimos pleitesía, a Dios no le rendimos alabanza. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está inclinado a servir dioses que no tienen poder. ¿Tú qué estás oyendo ahí? Pregúntate, ¿quién es tu Dios? Pregúntate, ¿quién es ese Dios que te mueve? Pregúntate. No es que estos adoran, veneran. ¿Y tú que estás a quién estás adorando? ¿Y tú a quién estás sirviendo? No, pero es que aquellos hacen procesiones y hacen un montón de cosas. ¿Y tú a quién estás siguiendo? Si te sientas frente a un televisor a perder el tiempo hora y media, y cuando se dice que busques a Dios, para eso no tienes tiempo. Cuando tienes que ver hora y media de un partido de fútbol, ahí lo estás siguiendo. Cuando tocas el altar a alguien que no tiene nada que ver con Dios, ahí le rindes culto. Ese es tu Dios. A esos dioses reflexionaba, de esos dioses hablaba. Estaba hablando Josué, los dioses que tus padres sirvieron, y lo dice con D minúscula, lo dice porque la Biblia hay que entenderla. La Biblia dice con D minúscula. ¿Por qué? Porque el Dios que yo conozco en todo el significado de la palabra es Dios con mayúsculas, porque le dijo a Moisés, como le digo que tú te llamas, le dijo: diles que yo soy el que soy, ese Dios que está vivo, ese Dios de vivos, no de muertos. A ese Dios estaba sirviendo Josué. A ese Dios quería servir Josué. ¿A qué Dios te está sirviendo? ¿A qué Dios te está sirviendo? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Te pregunto de nuevo. ¿Estás detrás de una imagen? ¿Estás detrás de una estatua? ¿Estás detrás de una escultura? ¿Estás detrás de hombres y les estás haciendo altares a hombres? Y esto, mucho cuidado acá. Y lo voy a decir, esto lo digo con autoridad y lo digo completamente seguro. Categóricamente lo digo acá en esta mañana. Ni siquiera predico en las congregaciones que yo estoy liderando que me tienen que mirar a mí. Sus ojos no tienen que estar en el pastor. Los ojos de la gente tienen que estar verdaderamente en Cristo Jesús. Los ojos de la gente tienen que estar mirando al blanco que es Cristo Jesús. Ojo, porque muchas personas hoy están endiosando a hombres, están dándole la honra y gloria a Dios, antes a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito
a honrarle y a bendecir su nombre. ¿A quién tú estás sirviendo? ¿A qué Dios tú estás sirviendo? ¿Qué Dios? ¿A qué Dios te estás amando más? Y te lo digo esto, porque hay un montón de gente que está siendo adeptos. Hay un montón de gente que le está diciendo, sígame a mí, mira, fíjate en mí. Claro que tenemos que imitar, claro que tenemos nosotros que mirar aquellas acciones decorosas delante del Señor de mucha gente, pero nosotros somos mortales, nosotros somos hombres imperfectos queriendo alcanzar madurez. Por eso debemos tener cuidado, porque es peligroso poner los ojos. Yo jamás tengo 8 años y medio de servir al Señor, pero jamás he puesto mi mirada en un hombre y jamás mi salvación dependerá de un hombre. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Hay gente enamorada de los pastores. Hay gente enamorada de aquellos líderes. Ay, que este evangelista, ojo. Si tú cantas bonito, no te agrandes por eso. No te sientas grande por eso. ¿Por qué? Porque la gloria le pertenece a Dios. Tú solo eres un instrumento para la gloria del Señor. Pero la gloria le pertenece a Dios. ¿Tú quieres servir? ¿A qué Dios quiere servir? Pero las imágenes están permitidas en la Biblia. ¿Quién te ha dicho eso? Los querubines solo eran aquellas cosas decorativas en el arca del pacto y en el mismo templo de Salomón. Ahí no habla de que había altar más que cuando Salomón se torció e hizo aquellas cosas que aquellas mujeres extranjeras, cuando había una provisión de Dios de no relacionarse, de no tener nada con aquellos pueblos paganos, porque eso adulteraba o quitaba la esencia verdadera de lo que era su fe. Salomón por eso murió como murió. Y usted puede decir, el hombre más sabio, sí, pero pecó delante de Dios poniendo altares a dioses paganos. ¿Cuánta gente hoy está enamorada de un carro? ¿Cuánta gente hoy está enamorada de un negocio? ¿Cuánta gente hoy? Pero no tiene que tener un negocio, claro, pero tienes que guardar equilibrio. Cuando tú pones tus ojos, por eso Pablo habló a Timoteo y le dijo, raíz de todo lo malo, le dijo claramente, no es el dinero, le dijo, es el amor al dinero. Cuando tú pones tu mirada, cuando tú pones tu confianza en la riqueza, ahí perdiste todo. ¿Por qué? Porque entonces eso tomó el control de tu vida y no es Dios. Dios tiene que tener el primer lugar. Dios tiene que tener el control total y absoluto de nuestra vida. Por eso dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo vamos a servirte a Dios, porque conocemos y tenemos confianza que tú eres el único Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién tú quieres servir? ¿Tú estás llorando? ¿Tú estás llorando todavía? ¿Estás llorando por la muerte de este hombre ayer? Claro que no nos alegramos de la muerte de nadie. ¿Tú estás celebrando todavía o estás sintiendo ese dolor? Yo no tengo por qué sentir dolor hablando en esa parte humana. Estoy hablando de sentir dolor por la persona, pero yo no puedo hacerle altares a algo que no tiene relevancia. Un montón de gente peleando ahí. Se inundó las redes sociales, gente que yo decía, Señor, yo los tengo en alta estima como seres, como personas que realmente aman a Dios. Ayer se bajaron el canasto, ayer comenzaron a hacer altar a aquel hombre que falleció, un mortal, nada más, 60 años. Ahí nos damos cuenta que somos tan vulnerables, pero nosotros debemos servir a aquel Dios que está vivo, aquel Dios que no tiene oponente, que no tiene a alguien que se le enfrente y pueda vencerlo. A ese Dios debemos servir. Y vuelvo a decirte, no hagas cosas que Dios no aprueba. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Soy yo el Dios que te sacó de la esclavitud. Por tanto, dice acá, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Delante de quién? Delante de Dios. No puedes tener dioses ajenos. Y tú te puedes decir, pero ¿quién es ese Dios?
Pero ¿cómo es eso? ¿De qué Dios se refiere? ¿O a qué Dios? Todo aquel o aquel ser o aquellas cosas que toman el primer lugar y quitan a Dios de ese primer lugar se convierten en Dios, pero con D pequeño, porque el Dios que nosotros debemos servir es con D mayúscula. Dios, ese gran yo soy, ese Elohim, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene poder, ese Dios de los escuadrones de Israel. A ese Dios debemos servir. ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es una imagen. Y quiero darte ese dato, porque ya el tiempo avanza y pasa. Pero yo quiero decirte acá, porque hay mucha gente que quiere cuestionar. Escriba ahí, y yo le doy tantos pasajes de la Biblia para que se dé cuenta de lo que la Biblia nos enseña y que nos confronta la palabra para que nosotros podamos entender claramente de lo que Dios nos está hablando. Pero, ¿cómo es eso? Si las imágenes Dios mismo las permitió. Oye, te aclaro esto. La imagen de aquella serpiente solo era tipología de Jesús, porque en el Nuevo Testamento aquella serpiente fue levantada en simbolismo nada más. ¿Por qué? Porque el que mirara a la serpiente iba a ser sano de sus enfermedades. Pero en el Nuevo Testamento, lo dijo Juan en el capítulo 3, habla claramente que el que mira a Cristo entonces tiene la sanidad. Obviamente habla de salvación en el alma. Por eso era una tipología. Pero la gente es muy dada. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, se fue al monte Sinaí. Luego comenzaron a elegir aquel becerro de oro por mano de Aarón. Pero Dios lo destruyó. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y esto qué pasa? ¿Y tú si estás llorando por alguien? Si tú todavía estás llorando porque ayer falleció alguien, ¿y qué está pasando? Y tú estás pastoreando, tú estás liderando, tú estás predicando, tú estás profetizando, tú estás sirviendo al Señor, pero tienes un dolor por eso. ¿Y qué te está pasando entonces? ¿Quién es tu Dios? ¿Y por qué no le sigues entonces? ¿Por qué no sigues esas corrientes mundanas, esas cosas que no pertenecen a la voluntad de Dios? Ay, pero es que este es legalista. No soy legalista, solo soy puntual en lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando dice con nadie, es con nadie. ¿Por qué? Porque Él es fuerte y es celoso. Hoy no sigas adorando cosas que no tienen nada que ver, porque puedes tener intelecto, porque puedes tener sabiduría humana, pero te falta conocer de verdad a Dios para poder amarle. ¿Estás enamorado del dinero? Aquella gente adorando a aquel becerro, haciendo danza y venerándole, pero aquel becerro no tenía nada. Las tablas de la ley cayeron sobre él y la destruyó. Pero acá dice algo también para que aquellos que cuestionan y dicen que las esculturas tienen algo que ver acá también. Ojo con esto. Capítulo 18, segundo libro de Reyes, habla y dice, lo leo para que usted entienda de lo que estoy hablando. En el tercer año, verso 1, del año de Osías, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Oiga qué bonito es esto. David había hecho algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero dice el verso 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Oiga, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. ¿Quieres más referencias? ¿Quieres más referencias? Isaías capítulo 45, verso 20. Habacuc capítulo 2, verso 17, 18. También ahí encontramos nosotros de aquello que hoy necesitas tú saber. Estoy hablando de eso. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién te estás sirviendo? ¿A quién te estás sirviendo? Quizá Dios no está. Quizá Dios no está con nosotros. Hoy en esta mañana yo te voy a dejar eso ahí. Hay muchas más referencias
para poder hablar acá 2 o 3 horas de esto. Y te lo repito, Pablo aconsejó a Timoteo también, y le dijo Pablo a Timoteo: la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuánta gente quiere cambiar la palabra? Y dice, teniendo sustento y abrigo, estoy contento con esto, dijo Pablo. Quiero decir para terminar, cuando yo vine al Señor, yo vengo de un hogar de escasos recursos, de un hogar donde había escasez, pero Dios comenzó a abrir puertas, y hoy por hoy, lo digo para testimonio, Dios me permitió llegar y conocer a mucha gente, donde conseguí dinero, donde hubo dinero en mis manos, pero jamás fue mi Dios. Donde construimos con mi esposo una casa más de 2 millones, donde compramos propiedades, habían 3 carros, y digo había, porque Dios me estaba probando y me estaba catapultando para que yo comprendiera que mi mirada no tenía que estar en las riquezas. Y hoy, ande o no ande dinero en mis bolsas, puedo darle la gloria y la honra al Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. Raíz de todos los males. Ojo con esto. Quizás estás enamorado del dinero, de la riqueza, de la materia. Ese es tu Dios también. No estés cuestionando a los que están adorando ídolos o veneran imágenes, porque tú también amas más el dinero que al propio Dios. Dios te bendiga esta mañana. Vamos a orar para terminar. Hemos llegado al tiempo. Vamos a orar en esta hora. Mano Osma, bendiciones, Mano Osma, hasta allá, Caño de Oro, Río Blanco. Ahí está siempre en sintonía. Oramos en esta mañana y recuerda, escribe tu mensaje, escríbelo ahí, hay referencias bíblicas para que hablemos de la palabra del Señor conforme a ella. No hay otra verdad más que la Biblia. Dios, gracias te doy en esta mañana por permitirme hablar de tu palabra. Señor, ¿quién es nuestro Dios? Tú nos haces esa pregunta y nos cuestionas. Hoy también hago a toda aquella audiencia, Señor, y a aquellos que están mirando esta página, ¿quién es su Dios o quién ha sido nuestro Dios? ¿En quién tú has puesto tu confianza y tu mirada? Si amamos más aquellas cosas que nada tienen que ver contigo, Señor, estamos amando a otro Dios. Pero Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes a quién quieren poder servir. De los dioses de sus padres, de los amorreos, de los heteos, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Padre, gracias te doy en esta hora. Si hay alguien, Señor, que dice, yo he estado amando más otras cosas, sal de esa idolatría, porque eso es pecado delante del Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana, y saca de esta ignorancia en la que podemos estar viviendo, Señor, a través de tu palabra, porque eso es lo más grande, poder conocerte y conocer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecimos la vida de todos y cada uno de aquellos que se han conectado. Hay más. Esto es hermoso. Esto es algo que debemos nosotros realmente aprender conforme a la palabra. No lo que yo piense, no. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué Dios está sirviendo? Dios te bendiga. Y recuerda que Cristo viene